Ahí pueden dormir a gusto cuando yo esté hablando. Respecto a las clases, voy a hacer una modificación con respecto a cómo se van a dictar los contenidos. Pienso desde la próxima clase empezar de inmediato con energía renovable y empezar de inmediato con energía fotovoltaica. Cosa de ir al tiro porque ya sabemos, ¿cierto?, que todos los primeros semestres como formal empiezan a pasar cosas raras y empiezan a haber unos paros peligrosos por ahí. Entonces prefiero pasar el contenido más duro desde el principio y vamos a entrar por esa parte y lo de auditoría energética lo vamos a dejar para posteriormente. Entonces esta sería como, entre comillas, la última clase más tipo conversatorio, que es más que nada ver cómo está compuesta la matriz energética en Chile y básicamente ver los sectores asociados a esta matriz energética y cómo ha ido variando a través de los últimos años. Entonces, lo primero es el tema de la matriz energética. No sé si ya han escuchado la palabra antes, los que ya trabajaban en electricidad o en distribución, lo más seguro es que la han escuchado, o transmisión. ¿Algunos la escuchan? ¿Sí? ¿No? ¿No? Aquí no estamos exactamente todavía, así que no pasa nada. ¿Ya? Bueno, básicamente, la matriz energética en Chile es como una especie de radiografía. Y es una radiografía que muestra el balance de consumo de energía a nivel nacional. Y aquí hay que entender que cuando hablamos de energía a nivel nacional, no necesariamente estamos hablando de energía eléctrica. Estamos hablando de combustibles, derivados de petróleo. Entonces, básicamente, cualquier tipo de uso energético que puede ser utilizado para alguna aplicación en específico. Eso viene siendo la matriz energética en Chile. Y existen matrices primarias o la matriz primaria y la matriz secundaria. Bueno, esto yo no se lo dije en la clase pasada, pero yo estoy horrible. A nosotros nos enseñan cálculo solamente, ¿cierto? No nos enseñan caligrafía. Entonces eso que ustedes me van a perdonar por la mala letra. En bola escribo bonito, pero... ¿ya? Entonces yo tengo una matriz primaria y voy a tener una matriz secundaria. ¿En qué se van a diferenciar estas dos? Bueno, la primaria es básicamente cuando yo aprovecho el recurso natural desde una extracción directa o de algún tipo de proceso, pero es cuando extraigo directamente, por así decirlo, ese recurso. Si lo viéramos en nuestro caso de aplicación, por ejemplo, tendríamos la energía solar, podríamos tener la energía hidráulica. Muchas gracias. Si les dio sueño y ahora no me puedo dormir, es culpa de él. La energía hidráulica, por ejemplo, pero no hablamos del proceso de la electricidad como tal, sino que simplemente estamos hablando de la extracción del recurso. En este caso vendría siendo la radiación solar, por ejemplo, o el aprovechamiento del caudal en una represa. ¿Cómo funciona una represa? ¿Tuvieron una asignatura de tiempo termodinámica o por el estilo? ¿Algo como centrales de energía? No. Ya. Básicamente, ¿cómo funciona una central hidráulica de las grandes? Aquí tengo la represa, ¿cierto? Tengo la represa, tengo un alto nivel del mar, donde se establecen límites, donde yo puedo tener un mínimo de caudal para que pueda funcionar bien mi represa, y un máximo de caudal porque tampoco me puedo sobrepasar sobre cierto límite. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener una turbina, o varias turbinas, por ejemplo, donde yo voy a aprovechar el caudal del agua, ¿cierto? Para que pase por esta turbina, yo voy a generar una potencia mecánica, y eso conectado al alternador me va a generar energía eléctrica. Excelente, aquí está la energía eléctrica. Entonces, la matriz primaria viene siendo esto: el aprovechamiento del caudal del mar. Y la matriz secundaria viene siendo, por así decirlo, todos los derivados que yo pude obtener a través de la extracción de la matriz primaria. En este caso, por ejemplo, si yo siguiera con la matriz primaria, podría tener el petróleo crudo.
energía eléctrica o derivados del petróleo o de algún tipo de combustible. Esa es la diferencia entre las dos. Entonces, aquí está lo que señalaba anteriormente. La matriz primaria son fuentes en su estado natural, se obtienen en la naturaleza de forma directa desde un proceso de extracción y, por ejemplo, tenemos la energía hidráulica, la solar, la leña y otros combustibles vegetales. Pero, entre esto y esto, se supone que tiene que haber algo que me transforme a esta derivación. Por lo cual, aquí aparecen lo que es los centros de transformación. Y representa todo aquellos consumos de energía, primarios y secundarios, utilizados con fines de transformación directa a otros energéticos para fines específicos. Energía eléctrica, refinería, por ejemplo, ENAP, siderurgia, que teníamos a Huachipato aquí, por ejemplo. Entonces, esos son los centros que me toman la materia prima, o la extracción directa, y me la transforman en un derivado de producto, por así decirlo. A todo esto, esta clase es un poquito más corta porque como es más de conversar, están teniendo 1:10 hablando cháchara a cualquiera le da un poco sueño posteriormente, ¿ya? Después cuando entremos a los cálculos más rudos ya esto cambia un poco, ¿ya? Ahí vamos a jugar a eso. Entonces, ¿qué vendría siendo la matriz secundaria? Como conversamos anteriormente, son productos energéticos que se obtienen mediante la transformación de energía de origen primario o de fuentes secundarias. Electricidad, productos petroleros secundarios, derivados del carbón, derivados de la biomasa o de los biocombustibles, por ejemplo. Entonces, si yo tomara este ejemplito de acá, aquí hay algo súper importante también, porque nosotros vamos a ver todo lo que es energía fotovoltaica y energía eólica como tal. ¿Hay alguien aquí que trabaja en distribución de transmisión actualmente? ¿Usted trabaja en transmisión? ¿Usted? ¿En una minera? Sí. ¿En una minera? Ya. Porque, por ejemplo, ahora los inversionistas, ¿les conviene invertir en transmisión? ¿Cómo te cuenta actualmente? O sea, nosotros invertimos de la renovación de turno. Claro, pero yo me refiero desde el punto de vista de la generadora. ¿Qué piensan ustedes? Aquí es conversar en esta clase. No lo voy a evaluar ahora. ¿Ya? No hay respuesta errónea acá. El tema es que, actualmente, bueno, también yo he visto las clases de mercado eléctrico en el día a los que siguen. Actualmente, el panorama indica que no es tan viable invertir en transmisión, sobre todo por los temas de los colapsos que existen en las líneas actualmente. Ya, si no me equivoco, el año anterior hubieron unos 4 colapsos en línea de transmisión a nivel nacional, que se resolvieron rápido, pero que con las cortas líneas que están colapsadas, abrir circuitos. Entonces no sale de la cuenta para los inversionistas. ¿Por qué? Porque se están limitando sus capacidades de inyección. Entonces, si ya no puedo meter tanto en transmisión, ¿a dónde estaría metiendo ahora? Generación. La generación, ¿a dónde la estaría metiendo ahora? En distribución. En distribución. Y aquí entra el tema de la generación distribuida. ¿Ya? ¿Cómo funciona esto? Bueno, lo primero, por ejemplo, es que si yo vengo en transmisión, supongamos que el color rojo vengo en transmisión con 66 kilovolts, y yo voy a pasar a distribución. ¿Cómo se llama la subestación que pasa de transmisión a distribución? Subestación primaria. ¿Cómo se llama? Subestación primaria de distribución. ¿Ya? Entonces esto se llama subestación primaria de distribución. Es el nombre de la subestación que pasa de transmisión a distribución. ¿Cuál es el límite de distribución? ¿En tensión? 23 kilovolts. ¿Cuánto es? 23 kilovolts. Eso, muy bien, excelente. 23 kilovolts. Entonces, ¿cómo funcionan? En este caso, los alimentadores principales de distribución generalmente son ramales. Cuando ya estamos más en baja tensión, se encuentran conectados, entre comillas, en anillo. La configuración es en anillo, pero siguen funcionando como ramales. ¿Y por qué digo que es como un anillo? Porque a través de los seccionadores se van configurando la red de distribución de manera tal de ir conectando o desconectando en caso de que existan fallas dentro de la red de distribución de baja tensión o de media tensión a niveles más bajos. ¿Ya? Entonces, generalmente, esto es una rama. ¿Ya? Sabemos que es así mi alimentador de distribución y viene 23 kilovolts. Y estas tarjetas que yo voy a colocar aquí van a ser netamente transformadores que van de media tensión a baja tensión o a un nivel de media tensión más bajo, por ejemplo 15 kilos. ¿Ya? Entonces voy a tener esto.
¿Qué es lo normal que tiende a ocurrir? O lo normal que existía hace un par de años. Lo clásico, ¿cierto? La corriente de la energía, arriba. E intenta solventar las cargas, ¿sí? Ahora, el último año he empezado a ver harto que es, esto lo vamos a ver también en la clase de energía fotovoltaica o la clase de energía renovable, los famosos PMG, pequeños medios de generación distribuida, que son parques fotovoltaicos o eólicos o de cualquier otro tipo, que son entre los 300 kilowatts y los 9 megawatts máximos, pero de capacidad a la salida, capacidad de inyección. Entonces, lo que tiende a ocurrir aquí es que mi amigo se conectó al alimentador de 23 kilovolts en distribución, por ejemplo, por aquí. Aquí yo me puse con un parque fotovoltaico de 9 megawatts. Y esto tiene ventajas y a la vez tiene desventajas. ¿Cuál podría ser la ventaja? Que si yo pongo un parque fotovoltaico acá, pónganse en una situación hipotética. Supongamos que la demanda, ¿cierto? No es como nosotros generalmente la vemos en un diagrama unilineal, ¿cierto? Cuando nosotros evaluamos un diagrama unilineal vemos capacidades nominales solamente y metemos todo ahí. Pero la verdad es que los sistemas no funcionan así, ¿cierto? Un sistema es dinámico y generalmente nunca voy a tener toda la capacidad conectada dentro del sistema. Nunca va a estar funcionando toda como tal. Entonces, existen perfiles de demanda que si no fuéramos el clásico residencial, estas son las 00 horas de la noche y estas fueran las 23, generalmente tiende a ser un poco así. ¿Ya? Que como aproximadamente a las 6, 7 de la mañana tengo un pico de demanda de energía, a las 12 no tengo mucho, ¿ya? Estamos todos almorzando, ahora deberíamos estar almorzando, y luego en la tarde aproximadamente entre las 6 y las 10 de la noche, que es por ahí la hora punta, ¿cierto? Bien. Entonces, cuando yo tengo demasiada demanda, ¿en qué me va a ayudar mi socio de aquí? En que va a solventar cargas de acá y no voy a necesitar tanta demanda de aquí, ¿cierto? Esto es lo que hace. Puedo solventar la carga de acá, puedo solventar la carga de acá, quizás puedo solventar la carga de acá también, y la demanda es tal que a lo más desde transmisión solamente voy a necesitar este pequeño porcentaje. Eso se podría decir como una ventaja, ¿cierto? No sobrecargo el alimentador de la línea de transmisión. ¿Cuál es el inconveniente? Que el coordinador estima solamente lo que está en transmisión. ¿Bien? Y lo que tiende a pasar es que los volúmenes de carga después yo voy a tener vertimiento de energía. Por algún lado tiene que ir, la tengo que perder de alguna manera, ¿cierto? No me voy a quedar dando vuelta ahí. ¿Y cuál es el otro inconveniente? Que por ejemplo, si esto fuera fotovoltaico, ¿a qué ustedes creen que es donde más yo generaría energía? Si estoy aprovechando el sol. Al mediodía. Al mediodía, ¿cierto? ¿Y justo qué pasa al mediodía con la demanda? Baja. Es más baja. Entonces estoy generando más cuando yo tengo una menor demanda. Entonces, ¿cuál es el problema que tiende a ocurrir aquí? Lo primero que si pensamos en el esquema clásico de las subestaciones primarias de distribución es que tienen protecciones unidireccionales, ¿cierto? Porque está pensado en que el flujo de corriente vaya solamente hacia abajo. Pero si llega a suceder eso que estábamos mencionando anteriormente, lo que va a pasar es que voy a tener algo que se denomina inversión de flujo. Entonces, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia la subestación primaria de distribución y va a pasar a transmisión. Exactamente. Y eso es un inconveniente. ¿Por qué es un inconveniente? Porque puede que las protecciones sean unidireccionales, puedo dañar sistemas de control, sistemas de protección como tal. Entonces, ahí entra un gran problema. ¿Ya? Por eso, cuando se diseñan estos parques, se tiene que hacer el análisis del sistema. Generalmente ustedes tienen diseño igual de escenario, ¿cierto? Sí, porque generalmente cuando se diseñan estos parques se trabaja con diseño. Tomo el alimentador de la red de distribución, coloco mi parque y lo evalúo ante demanda máxima y ante demanda mínima. Y en ambas yo tengo que asegurarme que no tenga inversión de flujo hacia la subestación primaria de distribución. ¿Por qué? Porque si no después tengo que hacer los estudios con los propios sistemas de la subestación como tal. Entonces ahí entra un gran inconveniente. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se estaría entrando a arreglar esto? Es ahora con los sistemas de almacenamiento BESS, los famosos BESS, Battery Energy Storage Systems. Eso. Entonces, ¿cuál sería la gracia? Es que si yo tengo mi PMG de aquí y a mí se me frunce colocar aquí mi banco de batería, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es lo siguiente. Son las 12 del día, vamos a pensar en eso. Son las 12 del día, tengo demasiada energía producida y tengo que liberarla.
entonces se supone que inicialmente se va a ir a la subestación primaria de distribución. En tal sentido, gracias a mi sistema de almacenamiento, esa energía, en vez de irse a la subestación primaria, se va a almacenar en los periodos de alta demanda, o sea, los de baja demanda. Y en los de alta demanda, que justo tiende a ser en la hora pico, que es en la noche, donde justo yo no genero con mi parque fotovoltaico, lo voy a liberar a través de mi sistema de almacenamiento. Y de esa manera evito la inversión de flujo de cierto modo. ¿Ya? Así es como están empezando a funcionar ahora. Si no me equivoco, se instaló hace poquito un sistema ABS. Salió hace como un par de semanas la noticia. ¿Ya? Un sistema ABS de distribución. Entonces, así es como están operando ahora, están empezando a operar los sistemas de distribución como tal. ¿Ya? Pero, uno diría, oh, si yo tengo un blackout acá, como lo que nos pasó el otro día, yo podría operar con el PMGD, ¿cierto? Y solvento las cargas de distribución. Por normativa no está permitido. No está permitido que operen en isla los sistemas PMGD. Y voy a explicarles la razón. Bueno, lo primero es que tienen que desconectarse aproximadamente en un segundo. ¿Ya? Si yo detecto que ya no tengo tensión aquí en la salida, voy a desconectarme en un segundo, sí o sí. ¿Dónde está el inconveniente? Es que generalmente las redes de distribución todavía siguen siendo muy manuales, ¿cierto? Generalmente todavía se sigue trabajando, no está todo automatizado, por así decirlo, sino que gran parte de las maniobras se utilizan a través de cuchillos con cuadrillas, ¿sí? Así es como funciona generalmente. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Que quizás el PMGD, cuando ocurra el blackout, no va a tener la capacidad para solventar toda la demanda. ¿Y qué tiende a ocurrir ahí? Si recordamos los principios básicos de lo que es un poco de circuito o distribución, ¿conocen los perfiles de tensión? Díganme, no, sí. Aquí la clase más aprende. Básicamente, esto me va a indicar el nivel de tensión y esto de aquí me va a especificar distancia, ¿ya? Como ubicación geográfica, por así decirlo, el largo del alimentador. Entonces, ¿cuáles son los límites que yo tengo en distribución pero por unidad? ¿Se lo saben? Son 1.05 en por unidad y 0.95. Es decir, yo tengo permitido moverme entre ese rango en distribución. Por lo mismo, también cuando se setean, o sea, no se setean, sino que cuando se mueven los tabs de los transformadores en distribución, generalmente se dejan en 1.05. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si el alimentador es muy largo? ¿Qué voy a tener? Caída de exactamente, caída de tensión. Entonces, ¿qué me pasaría si quizás el PMGD está como al medio, ¿cierto? Del alimentador de distribución? Digamos que está por ahí al medio. Entonces va a estar como por aquí. Y yo lo tengo configurado de manera tal de que empiece en 1.05. Tengo un blackout. Empiezo a tener la demanda hacia arriba. Y a medida que va creciendo el alimentador, ¿qué pasa? En sí no daría abasto. Eso es, ¿cierto? Exactamente. Y más allá de no dar abasto, el problema es que voy a caer los niveles de tensión más allá del límite normativo. Cuando tenemos problemas de sobrecorriente en el domicilio, actúa el disyuntor termomagnético, ¿cierto? Pero ¿qué? ¿Tenemos algo que actúe a este nivel de tensión bajo? Nada, ¿cierto? De ahí cuando uno reclama, me quemaron el refrigerador, me quemaron la tele. ¿Ya? Entonces, ese sería uno de los inconvenientes que tendría. Desde mi punto de vista de investigación, eso se podría solucionar si es que los dispositivos de maniobra fueran telecomandados. Si yo digo, ya se tuvo un blackout en transmisión, yo podría quizás mover el seccionador de acá, podría mover quizás el reconectador de acá, lo podría activar y quizás puedo solventar toda esta demanda. Podría hacer eso. El tema es que uno está... Te había dicho que no se podía hacer islas. No se puede hacer, esto no puede funcionar en isla. En isla se refiere a que esté desconectado de transmisión. ¿Ya? Entonces, si se analizara mejor la normativa, si hiciera un poquito mejor la pega desde arriba, podrían darse cuenta que se podría hacer eso. Pero claro, ahí está el tema de la invasión. Y aquí les conviene más a la empresa distribuidora. ¿Por qué les conviene más a la empresa distribuidora que eso ocurra así? Es por los indicadores de confiabilidad del sistema de distribución. Las empresas distribuidoras tienen un cierto límite de horas que pueden tener desconectado a los clientes, porque si no empieza a correr multa. La multa pueden ser unos 1.500 pesos por cliente, pero multipliquémoslo por 300.000 clientes, ¿cierto? Ahí el cuento cambia harto. Entonces ahí entra todo lo que es el SAIDI, el
Society, el ENS, el SENS, que esta es la energía no suministrada. Y este es el costo por la energía no suministrada. Y ahí es donde le pega el palo. Porque las empresas distribuidoras son evaluadas de tres formas, si no me equivoco. Uno, hay una encuesta por personas. Dos, lo que informa la empresa distribuidora como tal. Y tres, lo que dice la SEC al respecto. Y en base a eso se le da una puntuación. Si la puntuación es muy baja, ellos pueden perder la zona de concesión donde se encuentran trabajando. Así es como funciona. Entonces, si se implementara esto, podrían mejorar esos indicadores notablemente y de esa manera disminuirían esos indicadores y podrían tener un mejor sistema confiable, por así decirlo. ¿Ya? Perdón lo disperso, sé que no era esto, pero a veces como que me paso de una materia a otra. ¿Ya? A veces le puedo hablar de mercado eléctrico, de la nada, a veces de SEC, y yo sé que le encanta SEC. ¿Ya? Demasiado. ¿Tuvieron certamen de prueba? ¿Sí? Sí. O sea, van a salir igual. Y 2 años. Yo pasé por lo mismo que ustedes como hace 10 años, así que yo entiendo su dolor. Yo también salí a fumar cigarros después de los certámenes. ¿Y lo repitió? ¿Lo repitió? ¿Lo repitió? Pero yo traía colación a esos certámenes. Hace como 10 años. Sí, horrible. Era una experiencia gloriosa. Ya. Entonces, respecto a la matriz energética primaria, aquí vamos a ver un poco más de indicadores, por así decirlo, como les mencionaba. En la otra clase entramos ya en materia de lleno en lo que es energía renovable. En el año 2020, la matriz energética primaria en Chile fue de 306.692 teracalorías, en la cual los recursos fósiles, como el petróleo crudo, el carbón mineral y el gas natural, fueron los que representaron la mayoría del total. Ahora, como mencionaba, nosotros cuando hablamos de energía, en general, hablamos de calorías, pero como las magnitudes son tan grandes, hablamos de teracalorías, ¿ya? Porque la energía eléctrica es una parte de eso solamente. ¿Ya? Bueno, y aquí se pueden ver los indicadores, donde se representa que el mayor estuvo asociado al petróleo crudo, obviamente porque utilizamos transporte, maquinaria, también en esas fechas todavía había termoeléctricas funcionando y en gran parte usaban petróleo o carbón, depende netamente de lo que iban a implementar. Y aquí, por ejemplo, hay una pequeña tablita que muestra básicamente, para mí lo más relevante es la producción con respecto a la importación. Y échenle un ojo un minuto, y díganme qué es lo que les parece como interesante ver. La producción es menor. ¿La producción es menor? Puta, yo les dije un minuto. Ya. La producción bruta es menor con respecto a la importación justo en los, por así decirlo, en los combustibles fósiles más utilizados, ¿cierto? Entonces eso quiere decir, no sé si lo mencioné en el presente que muestra la susceptibilidad de nuestro país con respecto a las cosas que ocurren afuera. ¿Ya? Es decir, si ocurre una guerra, nos vemos directamente afectados, situación pandemia también nos vemos directamente afectados, porque la cantidad de combustibles fósiles que importamos es mucho mayor con respecto a la que nosotros producimos. Básicamente todo el combustible pasa por ENAP, en algunos casos pasa por otras empresas, y después se deriva, ¿cierto? Pero entra todo bruto por ahí, se importa. Entonces, ¿qué pasó el 2020 con el 2019? La matriz primaria disminuyó en 11.4%, asociado principalmente por la disminución de la oferta del petróleo crudo, el gas natural y el carbón. ¿Qué pasó ese año? ¿2020? COVID. Pandemia, ¿cierto? ¿Qué tendió a suceder? Estábamos todos en nuestras casas haciendo teletrabajo, lamentablemente. Era horrible porque uno seguía trabajando de largo igual. Eran las cosas que pasaban. Bueno, pero eso llegó para quedarse. Y producto de eso, si ahora bien las industrias del norte siguieron avanzando, gran parte de lo que es, por ejemplo, la región del Biobío quedó en stand. Gran parte de empresas quedó funcionando a la mitad solamente y algunas tuvieron que cerrar completamente. Entonces muchas utilizaban, por ejemplo, combustibles fósiles para sus procesos productivos, sobre todo los que utilizan calderas. Entonces, los recursos renovables, en cambio, presentaron un alza dentro de la oferta respecto al 2019, sobre todo la energía solar fotovoltaica. ¿Qué tendió a pasar? Aproximadamente desde el 2017 casi ni se veía fotovoltaica. Como en el 2019 aproximadamente empezó a hacer el boom y nos llenamos de parque fotovoltaico y parque eólico, es lo que más tenemos. Incluso aquí la región está llena si uno va hacia el ángel.
Y la gran mayoría de esos no están conectados a transmisión. La gran mayoría de esos son PMGD. Y lo bonito de eso es que el esquema es súper simple. ¿Cómo es un esquema de un PMGD? Bueno, yo voy a tener el poste de conexión, por así decirlo, el punto de conexión. Voy a tener aquí el alimentador. Si por ejemplo estuviera segregado, podría tener 3 trafos. Aquí voy a tener la carga. Y aquí voy a tener, por ejemplo, las protecciones de baja. Y aquí voy a tener todo lo que es las protecciones de alta tensión. Es muy sencillo el esquema de conexión. ¿Ya? Y arriba va simplemente un reconectador. Entonces, con eso, se ahorra harto comparado cuando me tengo que conectar a transmisión, ¿cierto? Conecto un reconectador con altas funciones y estamos listos. ¿Cuáles son las clásicas que conocen ustedes? ¿50i? Sí, 50i, exactamente. Pero aparte también se adicionan otras, por ejemplo la protección diferencial también. Se coloca un TC aquí, se coloca otro TC acá, y ese es el 87T, por ejemplo. Se conecta aquí, pero ¿qué va a pasar con la polaridad de este? Uno tiene que estar inverso, la polaridad del TC. ¿Por qué? Porque ¿qué tengo que detectar? Que la sumatoria de las corrientes me marque cierto umbral para que pueda accionarse. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Supongamos que estos son los terminales. Si yo tengo la falla aquí, ¿va a actuar al revés? Sí, sí. No. Al revés va a actuar si yo tengo la falla de manera interna. Porque aquí me interesa proteger los terminales del transformador. Por eso yo tengo dado vuelta el TC. Al menos la función 87T no va a funcionar. Obviamente es todo un pack. Puede que funcione la 51, puede que funcione la 50, dependiendo de cómo la tenga configurada. O un montón más de código ANSI que tengo por ahí metido, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué se puede apreciar en el gráfico de acá? Ya, no importa. Es básicamente lo que señalaba anteriormente, pero ¿dónde está la parte relevante? Es que el consumo de petróleo crudo y carbón iba en aumento hasta que llegamos al 2019 y empieza a descender producto de la pandemia. Y empieza a haber un pequeño aumento en lo que es energía solar, eólica y geotérmica hacia arriba. ¿Ya? Pero geotérmica casi nada, hay apenas una planta aquí en Chile que estuvo en prueba solamente. Eso es lo relevante. Los centros de transformación, que estaba mencionando ahí, básicamente están referidos a instalaciones donde se procesa energía para obtener productos energéticos secundarios que poseen características específicas para ser consumidos. ¿Cuáles son los clásicos? Los que mencionamos anteriormente. Siderurgia, que nosotros teníamos Huachipato, ¿cierto? Teníamos los altos hornos ahí, teníamos refinerías de petróleo y centrales generadoras de electricidad. ¿Alguien de acá alcanzó a trabajar en Huachipato? Yo. ¿Usted alcanzó a trabajar en Huachipato? ¿Pero hasta el cierre o...? No. Hace mucho años, ¿verdad? ¿Cómo era el proceso de la central eléctrica esta? ¿Qué sentido? No, me refería a los volúmenes que yo nunca alcancé a entrar a Huachipato. No, yo trabajé en la línea, la auto. Ah, ya. A mí Ya. Tenían una subestación, ¿se alcanzaron en alguna subestación a rudo, no? no. ¿Nada? No, nada. Me desilusionó. Ya. Entonces, respecto a los consumos, en los centros de transformación, lo más relevante de acá está asociado a la generación eléctrica como tal, con un 64%. Es decir, si cuando hablamos de energía a nivel de la matriz energética, estamos hablando no solamente de generación de energía eléctrica, es la que está más directamente asociada. Y dentro de este gráfico no solo se considera la generación o el consumo de energía eléctrica como tal, de la red de transmisión, por ejemplo, y distribución, sino que también en estos gráficos o en estos estándares se consideran a las empresas que generan su propia energía y la autoconsumen. ¿Ya? Por eso el volumen es bastante grande. Por ejemplo, ¿qué empresa podría hacer eso? Arauco. Arauco con mapa, ¿cierto? Producen su propia energía. No sé si están vendiendo el sobrante. ¿Parece que lo están vendiendo? Sí, aquí. Y están inyectando también, ¿cierto? Sí. Ellos, por ejemplo, generan su propia energía. Creo que la FPC de papeles también creo que tiene su propia generadora. Sí. Si no me equivoco, ¿cierto? Y papeles BioBio, no sé si también genera su propia energía.
pero no sé qué FPS y tenía su propio generador. Incluso llega una barra ahí también. Si bajan bueno, ahora que van a estar en Silent, lo más seguro que les va a llegar un archivo, una licencia un poco de dudosa reputación, que dice Silent-RR, el archivo RAR. ¿Sí? ¿Lo llegó? ¿Lo tienen ya? Ya, pregúntense de qué es un SRR. Y si tienen un etap que también dice, un etap 19 que también dice RR, imagínense de quién es. ¿Ya? Son mis licencias gratuitas, les digo yo. ¿Ya? Ahora, a todo esto, para quien lo necesite y quiera echarle un ojo, el Coordinador Eléctrico Nacional sube todo el CEN diseñado en DeepSilent. Pero el problema es que lo sube al año que está la última versión. En este caso pasaría a ser la 2025. Pero igual está la antigua. ¿Está en la antigua? Sí, porque encontré la... Ya, porque yo tengo... Para el 2021 por la segunda. Sí, yo tengo un colega que le pedí un favor, que trabajaba con Excel en su empresa, y el año pasado creo que fue, le pedí que me bajara la última versión que existía en ese momento, bueno, hace un par de años, un año aproximadamente, y la bajó a 2021 para poder utilizarla con la versión que esa licencia gratuita le dio. Así que quien la requiera para echarle un ojo, para estudiar alguna cosa, envíame un correíto, yo la busco y se la mando, porque les puede servir bastante. Es bien pesado sí el archivo, porque obviamente contiene todo el CEN, pero es bien interesante para hacer análisis de contingencia. ¿Qué pasa si desconecto esta línea? ¿Qué pasa si esto queda afuera? ¿Y cómo se comporta el resto del sistema? ¿Ya? Entonces, acá estaba lo que les mencionaba anteriormente, que la importancia está es que esta categoría contiene tanto las empresas de generación eléctrica como los consumos de empresas no generadoras que autoproducen su propia electricidad. Entonces, luego tengo el consumo final de energía, que corresponde a la energía destinada a los distintos sectores consumidores de la economía nacional, que hacen uso de esta, ya sea con fines energéticos como no energéticos. Si hablo un poco rápido ahora es porque si hablo lento se me van a quedar dormidos, y no quiero eso. ¿Ya? Consulta, dígame. Esa matriz o por ejemplo, cuando las empresas tienen que ingresar los consumos de energía al CISAT. Es como se toma una base de datos gigante, se toma la generación de energía eléctrica, también por ejemplo se toman los datos de las emisiones de CO2 y en base a eso se estima cierto cuánto combustible consumió, o ellos informan cuántos combustibles consumieron, cuántas fueron sus emisiones de CO2 y se genera un informe aproximadamente, este informe grande se genera aproximadamente como cada 2-3 años y está el informe, si no me equivoco, en la Comisión Nacional de Energía, y ahí entregan detalladamente cuántos fueron los consumos. No sé si todavía están entregando los Excel, porque hubieron años que entregan, dependiendo del informe que hay, ellos entregan las planillas con todos los datos anuales y a veces horarios, y de esa manera uno puede trabajarlos con tablas dinámicas para poder sacar ciertos informes, pero esto está todo en base al... Esto debería estar en el CNE, en la Comisión Nacional de Energía. Sí. Y ahí informan muchas veces cómo hacen la extracción de datos también. ¿Ya? Ahí debería estar sí o sí informado. No manejo todos los sectores que pueden estar asociados a eso. Yo nunca les voy a mentir, no me lo voy a cuentear jamás. Pero digo que algo no lo sé, se lo voy a decir. Que ahora, por ejemplo, cuando te pregunté, yo le dije no, pero nosotros como empresa tenemos que ingresar todos los consumos eléctricos, gas, diésel, todo, y aparte, por ejemplo, la generación que nosotros tenemos. Y eso te da una puntuación como empresa dentro de la categoría. Ya. Y te va categorizando. Entonces nosotros no tenemos generación. Y tenemos, por ejemplo, la pregunta generadora y todo, nuestra categoría es baja. Claro. Entonces ya la gerencia está pensando, por ejemplo, en ver el tema de paneles fotovoltaicos, eólicos, algo para poder quedar, no sé, dentro de la media de nosotros como los grupos electrógenos que utilizan solamente. Sí, ya. Y esos son con combustible, entonces igual la puntuación baja bastante. Sí. Entonces están buscando como alguna alternativa para poder llegar como a la media, porque dentro de la categorización igual te genera un impacto en la empresa, sobre todo si es exportadora. Sí, ahí hay un tema interesante, sobre todo con el hecho de que se puede presentar la posibilidad de, y que hacen algunas empresas ya, que no usan tanto los grupos electrógenos, sino que por cada sala eléctrica ponen bancos de batería. Entonces, dependiendo de
por así decirlo, de las maquinarias que existan dentro de la empresa, si las maquinarias son muy grandes, no sé, estamos hablando de maquinarias de 300 kilos, 500 kilos, si esas maquinarias tienen un frenado, ¿qué creen que va a pasar con el frenado? Genera energía eléctrica. Entonces esa energía se tiene que ir a alguna parte. Entonces se puede almacenar en bancos de batería. O lo otro es lo mismo, instalar paneles fotovoltaicos, y depende de la figura de la empresa, si es cliente libre o si es cliente regulado. ¿Eso lo vieron en distribución? ¿Sí? Ya. Entonces, si es cliente regulado, por ejemplo, si se quieren conectar a la misma instalación, tienen una capacidad máxima de 300 kW para conectarse. Entonces podrían conectar 300 kW en paneles fotovoltaicos. Quizás no necesariamente inyectarlos toda la red, pero sí quizás colocar un banco de batería y no depender tanto de los equipos de respaldo. Porque ahí entra el consumo de combustible que les baja la categoría posteriormente, ¿cierto? Sí. O sea, esas son metodologías que se pueden utilizar. ¿Cuál es el inconveniente que cometen muchas veces las empresas? Que le mandan el banco de batería dentro de la sala eléctrica nomás y le ponen un acrílico. Y con eso estamos, pero segurísimos. No, imposible. Ahí entra el tema de la ventilación natural y la ventilación forzada dentro de la sala eléctrica. Porque tienen que tener ventilación forzada esos sistemas de almacenamiento, porque una sala eléctrica de por sí ya genera mucho calor, ¿cierto? Tengo transformadora adentro, generalmente también tengo un generador dentro de la propia sala eléctrica, y sumémosle el calor de los bancos de condensadores y los bancos de batería. No, sería horrible, ¿cierto? Necesitan ventilación. Yo una vez tuve que ir a revisar una empresa industrial, no voy a dar el nombre, pero les voy a dar una pista, ¿no? Y los condensadores estaban uno de los gabinetes de los bancos, porque eran de piso, no era ellos, estaban llenos de líquidos eléctricos saliéndose de los condensadores. ¿Por qué? Porque no tenía una ventilación adecuada dentro de la sala, y eso fue lo que va a que explote la batería. Pero sí, es una buena solución el instalar paneles fotovoltaicos, siempre y cuando tengan la capacidad máxima dependiendo del tipo de conexión que tengan, ¿ya? Y ahí hay que tener un medidor bidireccional, sí o sí, si que quieren inyectar a la red. ¿Por qué? Porque si no, le va a marcar como consumo lo que estén inyectando a la red, si es que el medidor soporta el corriente hacia el otro lado, por así decirlo. Pero es buena alternativa. Cualquier cosa, está mi número, yo les puedo diseñar el proyecto. Les cuento bebé. Yo creo que se le cuenta con los paneles solares en los casos. Sí. Sí. El... ¿Cuánto tiempo se paga la inversión más o menos? 2 años. 2 años. 2 años aproximadamente. Para una casa, un domiciliario clásico, con unos 2 kilos, 2 kilowatts, 2.5 kilowatts de paneles fotovoltaicos, queda súper bien. Y ahora hay... Bueno, yo les dije que la clase de puentear medidor iba a ser más adelante, ¿ya? Pero hay unos inversores híbridos. Hay unos inversores híbridos que ¿qué hacen? Porque no necesariamente uno a veces quiere cambiar el medidor, ¿cierto? Porque uno bidireccional que cuánto inyecto, cuánto tengo de vuelta, y eso no lo puede puentear uno, y se ve feo. Agarrar el concéntrico de arriba y hacer de ahí una conexión pinza. Los maestros buenos, abrimos la plaquita, movemos la plaquita, la alternamos, y ahí nunca pasó nada. ¿Ya? Se acabó el puente. Y queda el puente listo. Hay que tener cuidado, ¿sí? Porque eso no hay algunos que trabajan en empresas distribuidoras. ¿Cómo trabaja? Si no está viendo el celular. Ya. Profesor los CGE. Ese que es la transmisión. Ya, yo vivo en Lota. Mentira, pero hagamos como vivo en Lota. Ya. Frontero. Pero no, a mí me contaron que se hacía así. ¿Ya? Existen unos inversores que son híbridos. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que no tengo que cambiar el medidor. ¿Y cómo funciona? Básicamente, yo puedo conectar toda la casa a ese inversor, ¿ya? Y la ventaja que tiene es que va a intentar consumir siempre del sistema de baterías y de los paneles fotovoltaicos. Pero cuando me quede corto quizás de almacenamiento, porque puede que sea de noche, por ejemplo, y mi batería no le dio toda la capacidad para esa hora de la noche, pues todavía es carga. Y ¿qué hace este inversor? Toma energía de la red y la manda hacia la batería, y de la batería nuevamente vuelve a consumir. Esa es la gracia de esos inversores que son de tipo híbrido. Puedo aprovechar energía de la red cuando estoy corto de la energía fotovoltaica o del sistema de almacenamiento. No es que yo aproveche directamente la energía del panel fotovoltaico. ¿Por qué no? Porque el panel fotovoltaico me va a generar diferentes niveles de potencia, ¿cierto? Porque dependiendo de la irradiación que yo tenga, que lo vamos a ver en la siguiente clase, dependiendo de la irradiación que yo tenga, voy a tener un pic de energía.
¿Ya? Básicamente una curva de máxima potencia. Tengo voltaje, voy a tener corriente y esto se va a mover así. Y aquí tengo el punto máximo de potencia. Pero dependiendo de la irradiación me voy a mover por aquí o por acá. Entonces, ¿qué voy a mantener estable generalmente? Voy a intentar mantener estable el voltaje. Entonces lo que me va a ir variando va a ser la corriente. Entonces, de esa manera, no puedo aprovechar directamente la energía, ¿cierto? Porque quizá no voy a alcanzar lo que yo necesito. Entonces, en estos sistemas, yo tengo el panel, tengo el inversor por acá, DC a C, y aquí tengo el sistema de almacenamiento. ¿Cómo se hace esto? Generalmente, el esquema clásico es que yo mando el panel fotovoltaico a la batería, y de la batería, en el sistema más sencillo, y de la batería lo mando al inversor. ¿Por qué? Porque la batería a mí me entrega un nivel de tensión y un nivel de corriente constante dependiendo de mi demanda. Entonces, así es como funciona. Pero si una casa sale a cuenta. Aproximadamente debería salirle como, si son 2 kilos aproximadamente, unos 2 millones, 2 millones 7. Entre ese rango va a ser el precio podríamos decir, entre el kit con la instalación. ¿Bien? Eso lo puedo dar más barato. Pero ronda por ahí el precio, aproximadamente. Anda por ahí, pero sí, se da cuenta en las casas. Y sobre todo en los negocios también, se recupera bastante la inversión. ¿De qué tengo que tener cuidado? Como los negocios generalmente ya están maquinaria, tengo que tener ojo con el factor de potencia. Los inversores vienen con factor de potencia unitario en la gran mayoría ahora. Entonces tengo que asegurarme de colocar al lado del tablero un condensador, en un negocio chico, unos 5 kVA, lo cuento directamente con el interruptor principal y me ahorro problemas de factor de potencia también. Y aquí está el criterio de uno cuando cobra. ¿A quién le van a cobrar más? ¿A alguien que tenga un negocio grande o a una abuelita? A la abuelita. A la abuelita. Está todo aprobado ya. Sí. La versión ¿Cuánto gana de pensión usted? ¿Lo quiere pagar en cuota? Entonces, en el año 2020 el consumo final de energía fue de 283.000 teracalorías, un 6% menor que en el año 2019. Obviamente por todas estas cosas que hemos ido hablando que son asociadas a la pandemia como tal. Pero aquí lo que me interesa es pasar. ¿Qué pasó con la electricidad del año 2019 con respecto al 2020? Bueno, obviamente bajó un 0.2%. En gran parte se debe a varias cosas. La minería siguió funcionando, pero en Santiago ocurrió una especie rara, se podría decir, de contradicción. El tema es que en Santiago tenemos la mitad de la población de Chile aproximadamente. Creo que son como 7 millones de habitantes. Entonces nos mandaron a todos para las casas, yo vivía en Santiago en ese tiempo, nos mandaron a todos para las casas a hacer teletrabajo, y el mayor consumo de Santiago es comercial y residencial. La industria tanto en Santiago no hay tan en la periferia, se podría decir. Yo diría que lo que más consume allá es el aeropuerto, porque eso sí que consume, esos son clientes libres, pero sí o sí. Pero el tema es que había tanta tienda en Santiago, y tiendas que tuvieron que mantenerse cerradas, que produjo un bajón de consumo de electricidad. Y luego tenemos la región del Biobío, que es una región industrial que también bajó, me atrevería a decir, al ojo, sin datos certeros, que bajó más de un 50% la producción industrial o el uso industrial en nuestra región. Me atrevería a decir eso. Creo que yo no estaba viendo que en ese momento, estaba en Santiago, pero vi que cerraron un montón de pesqueras. Si pensamos en nuestra zona costera, está lleno de parques industriales, ¿cierto? Tenemos Maciza también en San Pedro, si no me equivoco. Entonces, lamentablemente, sobre todo para las personas, fue lamentable eso de que muchos quedaron sin trabajo. Y algunos tuvieron que ver reducido su sueldo también. Pero eso conllevó a la disminución de ese consumo de electricidad. No obstante, si lo vemos por sector, ¿cierto? Aquí tenemos el sector comercial público, y aquí se alcanza a ver la baja que tuvo en la franja de acá abajo. No obstante, ¿qué pasó con el sector minero? Se mantuvo. Se mantuvo, yo diría que hasta que subió un poco. Que la minería siguió funcionando igual, las faenas siguieron funcionando igual, de alguna manera u otra. ¿Alguno aquí trabajó para el norte? ¿Cómo estuvo el tema de la pandemia en ese tiempo? Los cargos administrativos, todo lo que es producción, Todo sigue funcionando tal cual. y se lleva la gente hasta la misma casa. ¿Sí? Sí, el norte, aquí a Coronel, Concepción. La misma casa que van a buscar.
pero para que siguiera funcionando. Ah, pero sería bueno que siguieran así mismo, entonces. Ahora ya no están así. No. Bueno, entonces ahí está el ejemplo de que el norte siguió funcionando tal cual con la minera. Entonces, obviamente el consumo residencial tuvo un alza de un 5.2% anual y la electrificación del transporte público también se incrementó, siguió aumentando el tema de la electromovilidad. ¿Ya? Y aquí también el tema del consumo residencial tiene algo relevante. No sé si alguno ya ha leído que no recuerdo ya si se implementó o no, pero se iba a eliminar la tarifa de invierno. ¿No? ¿Ahí? Ya. El tema del límite de invierno, perdón. No sé si han revisado sus boletas que en invierno a veces si nos pasamos de cierto consumo nos cobran el kilowatt hora un poquito más caro. Sí. Ya, eso sí va a eliminar. Pero ¿cuál sería ¿cuál es lo bueno de eso? El bolsillo, ¿cierto? ¿Cómo se estima el límite de invierno? Se toma el periodo del año anterior, se saca un promedio con una fórmula y dice ya, esta es tu capacidad límite, es decir, si en los meses de invierno tú te pasas de esto, los adicionales te lo van a cobrar más caro. ¿Ya? Por ejemplo, si mi límite de invierno son 120 kilowatt hora y yo tuve 130, los 120 me los van a cobrar a 150 pesos, por ejemplo. Pero los otros 10 kilowatt hora a 200. Así es como funciona. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, la ventaja, el bolsillo. ¿Pero dónde va a estar el inconveniente? En el sistema eléctrico nacional. ¿Por qué? Ese límite de invierno establecía, por así decirlo, que nos apretáramos un poco el bolsillo y consumiéramos de alguna manera un poco menos. ¿Qué va a pasar si no existe el límite de invierno? Va a existir quizá una sobrecarga dentro del sistema eléctrico nacional y quizá el sistema no le dé pasto para poder abastecer toda esa gran demanda que se produce en invierno. Porque en invierno es donde más se produce el consumo energético basado en electricidad. Entonces, ¿cómo fue el tema por región? Las que consumieron mayor electricidad fueron Metropolitana, Antofagasta y Biobío, que nos representan un 62% del consumo total nacional. Y ahora si lo pensamos bien, Metropolitana es más residencial y ya saben, ¿cierto?, que están los clientes libres y los clientes regulados. Tienen un porcentaje respecto al consumo. Tengo los libres y tengo los regulados. ¿Cuáles son los que consumen? Los libres. Los libres consumen Tienen un porcentaje. un 60. Anda por ahí por un 65-66%. Y el cuento está en que los regulados son solamente residenciales. O sea, me refiero, ¿son solamente residenciales los regulados? No, ¿No es cierto? Son básicamente también está lleno de empresas. Entonces el sector residencial hace un poquito con respecto a la totalidad del consumo eléctrico en Chile. Entonces las noticias llegaba a dar risa cuando decían que las personas teníamos que en nuestras casas consumir menos electricidad para cuidar el sistema eléctrico nacional como tal. Todo porque yo tengo ducha eléctrica en mi casa. Y tengo que trabaja en la distribuidora que se trata de está por el video del vecino. ¿Ya? No, pero la ducha eléctrica es confiable. Si queda un chorro de agua estamos sonados nomás. Pero si queda un chorro continuo. Pero la ducha eléctrica es confiable, no tienen que prender el hervidor, no, pues si no se les va a caer el disjuntor. ¿Pero la puede aislar? Un buen potente. Ya, no es que yo haya abierto el medidor y le haya cambiado el disyuntor termomagnético al curva B. ¿Ya? No es que le haya sacado el Saime de 20 y le haya puesto uno de 25. ¿Ya? No dice eso. ¿Ya? Tampoco es que me haya subido el puesto y haya cambiado el concéntrico 2x4 a 2x6. Y el calibrado. Ya. Entonces, ¿cómo fue el comportamiento del consumo de electricidad por región? Bueno, aquí se puede ver 2020 color rojo, 2019 color azul. Mantuvimos una baja en lo que fue la región del Biobío en el 2020. Región de Antofagasta, ¿qué pasó? El sector minero siguió subiendo, ¿cierto? En la región metropolitana tuvimos una baja, donde si ahora bien aumentó el sector residencial, el sector comercial, que era el que más consumía, presentó una gran baja. ¿Ya? Así es como estaba en el pasado. La clase dura hasta las 1:10 y después tienen un break. Hay almuerzo ahora, ¿cierto?
Yo llego a la depresión, me clase a las 2 y llega aquí a las 11:30 para poder almorzar. Ya. Entonces, respecto al indicador energético de uso de energía per cápita, que quiere decir por millón de personas per cápita, en este caso la población total del país, el año 2020 el consumo de energía final per cápita se ubicó en 14.830 megacalorías por habitante y disminuyó un 6.8% con respecto al valor del 2019. Y con ello, desde el año 91 hasta el 2020, la tasa de ya, hay que remojar el barco de los sábados. Entonces, desde el 91 hasta el 2000, la tasa de crecimiento promedio fue de 1.9% interanual. Entonces, aquí hay un pequeño grafiquito, donde se puede ver cómo ha ido evolucionando el aumento del crecimiento de la demanda. ¿Dónde nos pegamos una pequeña estancada? En el 2014. ¿Alguien recuerda qué pasó en el 2014? No, ese fue el 2010. Hubo una pequeña crisis económica y eso conllevó a las disminuciones de consumo de energía. Luego empezamos a retomar posteriormente y en 2020 decaímos producto de la pandemia. Ahora, recuerden que estamos hablando por valores per cápita. Entonces aquí está por región desde el 2014 al 2020 y aquí cambia el cuento. La región de Antofagasta tiene un alto valor, ¿cierto? Pero ¿qué ahora pasa a la región de Magallanes? Si hablamos per cápita, quiere decir que estamos hablando por densidad de población. Entonces, ¿cuál sería la razón de Antofagasta? Consumo minero. Consumo minero. Consumo minero, ¿cierto? Y baja densidad poblacional. Eso es lo que tendríamos en Antofagasta. Por eso se presenta así. Entonces, cuando les toque analizar estadísticas o cosas de ese tipo, hay que tener mucho ojo con qué es lo que me indican arriba en las siglas. Porque quizás, dependiendo de cómo me lo diga, yo le puedo dar una representación u otra. Y la otra, que era Magallanes, existe una baja densidad poblacional, pero hay un alto consumo propio asociado a la extracción de gas natural que hay en la región. Entonces, respecto a los combustibles fósiles, en la materia energética primaria, bueno, lo que mencioné anteriormente, ¿cierto? Que generalmente el petróleo crudo, el carbón y el gas natural, y en 2020 se alcanzó una participación del 66.5% de la materia, teniendo un decrecimiento de 4.7% respecto al 2019. Y aquí hay algo importante también. Como en la noticia, en el mundo, lo venden como que tenemos el boom de la energía renovable, estamos full energía renovable. Estamos full de la energía renovable, pero es mentira. Aún dependemos un montón de lo que es los recursos fósiles. Las grandes masas que se exportan o importan a diferentes países es abismal con respecto a lo que se usa en energía renovable. ¿Ya? Yo la defiendo muerta la energía renovable, pero hay que ser sincero también. Entonces, ¿cómo participó los combustibles fósiles en la materia primaria desde el 2010 al 2020? Disminuyó aproximadamente un 10%, y el grado de dependencia fue de un 76%. Pero con la que me interesa rematar la clase es con esta. Indicador de dependencia de combustibles fósiles importados. Que nosotros trabajamos un montón con combustibles fósiles, sobre todo en el transporte, ¿cierto? Miren cuánto es el valor. 97.8% nosotros dependemos de la importación de los combustibles fósiles. Altísimo. ¿Qué quiere decir esto? Como conclusión de esta clase, que era como más de contexto general para ponerlo en la situación de Chile, es que nosotros somos un país independiente de lo que ocurre afuera, sí o sí. Cosa que ocurra afuera nos va a afectar directamente a nosotros. Nos van a ver los compadres de la arena diciendo que van a subir las papas, y las papas subieron ya. Entonces, esa fue la idea que quiero que se quede claro. Si pasa algo afuera, nos va a afectar directamente a nosotros. Lo bueno es que eléctricamente ya no nos afecta tanto porque no dependemos tanto de afuera. Por ejemplo, hace varios años nosotros teníamos varios gasoductos donde teníamos conexión con Argentina. Y de esa manera era que funcionaban las plantas. Y después pasaron por una reconversión. ¿Ya? Entonces dependíamos mucho más antes de afuera. Aún seguimos dependiendo harto, pero vamos en camino para ir amortiguando un poquito eso. Y de esa manera terminamos la clase de hoy. Les deseo muy buen fin de semana. No vamos a echar tanto de menos porque nos vamos a ver el miércoles, ¿ya? Así que estén muy bien estimados.